Buenas noches para todos. Les quiero presentar el grupo 19, donde están las siguientes estudiantes: Edith Tatiana Sánchez, de Recursos Humanos; Silvia Lorena Tello, de Recursos Humanos; Paula Andrea Torres Forero, Seguridad Ocupacional; Yasmina Andrea Suárez, de Recursos Humanos; Paola Andrea Suárez, de Recursos Humanos; Belki Telles Castillo, de Recursos Humanos; Lina Marcela Tobar, de Recursos Humanos. El tema que nos corresponde pues al grupo 19 es el tema del humanismo. Su principal exponente fue Abraham Maslow. Abraham Maslow nació el 1 de abril de 1908 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Falleció el 8 de junio de 1928. Abraham Maslow fue un psicólogo conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista. El desarrollo teórico de Maslow es la pirámide de las necesidades, modelo que plantea una jerarquía de las necesidades humanas. Él planteó como 5 necesidades principales para la vida cotidiana del ser humano. Primera de ellas fue autorrealización. En la segunda está la estima, el reconocimiento, pues esas van enlazadas con el éxito, el reconocimiento y la confianza que tiene cada ser humano. El tercero, social. Esa va con amistad, afecto, intimidad. La seguridad, que es la física, seguridad pues la física, tener empleo, después sigue fisiologías, que es la fisiología del ser humano, como respirar, alimentarse, descansar, y pues también entre ellas está el sexo. Pues eso es todo. Los quiero dejar con mis siguientes compañeras que hablarán un poco más del tema. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Lorena Tello Ramírez, soy estudiante auxiliar técnico en Recursos Humanos de la sede de Cali. El grupo que nos tocó fue el número 19 y vamos a exponer acerca del humanismo. El humanismo como tal es una corriente filosófica que le da mayor importancia a la figura del ser humano. Se inspiró en la Grecia y en la Roma antigua. Priorizó al ser humano por la fe y aseguró que el ser humano era el centro del universo, que se basó también como idea principal del humanismo, la literatura, la pintura y la teología. Entonces el ser humano en esa época o en esta corriente filosófica estaba basado en que era muy importante y en que el ser humano era primordial y que todo lo que hacía era basado en la fe ante Dios. También se dio la integración de los seres humanos mediante el humanismo, de los valores de cada ser humano. El pensamiento se centraba en que el hombre era el centro de la tierra, entonces que todo debería girar acerca del hombre. También se centraba mucho en los misterios divinos. Ellos todo lo atribuían a Dios, que las cosas que pasaban eran porque había un Dios supremo, que era el que le daba la fortaleza y el que les daba pues la enseñanza y la inteligencia de todo esto. También creían en la vida después de la muerte. Pues creo que se asemeja un poco a lo que vivimos ahora, que la mayoría de personas creemos en que hay vida después de la muerte. Y el ser humano era la máxima expresión de la naturaleza. Entonces todo lo que era relacionado al ser humano le daba como esa figura primordial y todo se basaba frente al ser humano. Esa es como la idea principal del humanismo. Lo que nos quiere mostrar es pues que el humanismo en su periodo se encaminó fue al ser humano, a los valores, a los derechos, a que el ser humano era un ser independiente, pensante, era un ser que tenía derecho a tomar decisiones, que casi la mayoría de decisiones las tomaba respecto a Dios o sabiendo que había un ser supremo que lo guiaba. Muy buenas noches, mi nombre es Paola Suárez, estudiante de Recursos Humanos. El día de hoy nos tocó exponer junto a mis compañeras el tema del humanismo.
Bueno, yo específicamente me voy a enfocar o voy a hacer énfasis en el objetivo principal, el cual fue recuperar todas las disciplinas, o el humanismo se trató fue en recuperar todo el tipo de disciplinas que promovían la antigüedad clásica de la filosofía grecolatina para formar un nuevo hombre o un nuevo mundo. Bueno, otro de los objetivos principales del humanismo es que ellos buscan la trascendencia del ser humano como especie, prácticamente conseguir que el individuo se actualice o se acepte tal y como es. Busca analizar las características del pensamiento humanista y sus implicaciones en las construcciones teóricas en la actualidad, como elementos impredecibles para conformar una postura ética. Buenas noches, mi nombre es Juan Andrea Torre Forero del programa de seguridad ocupacional. Me correspondió el tema de los representantes del humanismo, del cual les voy a hablar acerca de Carl Rogers, Gordon Allport y Charlotte Burler, que son los representantes del humanismo. Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Estados Unidos y falleció el 4 de febrero de 1987 a sus 85 años en California, Estados Unidos. Carl Rogers se consideró uno de los psicoterapeutas más influyentes de la historia de la psicología. Esto junto con Sigmund Freud y Albert Ellis. Él tuvo una familia cristiana y esto influyó mucho en su vida. De hecho, por la influencia de su familia fue que estudió teoría en un seminario, pero no terminó sus estudios y se cambió a psicopedagogía, psicología y existencialismo. En 1942 funda su propia teoría que se llama centrada en el cliente. No les dice paciente, les dice clientes, porque está centrado en las necesidades del individuo y este tipo de terapias es no directa. Teoría de la personalidad según Gordon Allport. Gordon Allport nació en noviembre de 1997 en Montezuma, Estados Unidos, y falleció el 9 de octubre de 1997 a sus 69 años en Estados Unidos. Gordon Allport fue uno de los psicólogos pertenecientes a la escuela cognitiva. Para Allport, la personalidad se define como una organización dinámica de los sistemas físicos y psicológicos. Afirma que toda conducta puede conllevarse eventualmente en una meta y que la conducta surge en la repetición reiterada. Teoría humanística de Charlotte Burler. Charlotte Burler nació el 27 de diciembre de 1983 en Berlín, Alemania, y falleció el 3 de febrero de 1974 en Alemania. Su teoría está concentrada en el campo de la educación y de la psicología infantil. Esta psicóloga alemana divide el desarrollo humano en 5 fases. La primera va de niñez, que va hasta los 15. La segunda es adolescencia y edad adulta temprana, que va de 16 a 27 años. La tercera es juventud y edad adulta media, que va de 28 a 47 años. La edad adulta, que va de 48 a 62 años. Y la vejez, que es después de los 65-70 años. Profesora y compañeros, buenas noches. Mi nombre es Yasmín Andrea Suárez Torres y les voy a hablar de la psicología humanista. La psicología humanista tuvo su origen en la década de 1950 y su importancia aumentó significativamente en las décadas de los 60 y los 70. Esta surgió como una reacción al análisis exclusivamente realizado sobre el comportamiento humano. Enseña que al ser humano él tiene en su interior un potencial de autorrealización muy fuerte. También se considera como una teoría adicional juntamente con la terapia de la conducta y el psicoanálisis. Estos son métodos de investigación y tratamiento terapéutico de algunas enfermedades mentales a partir de la comprensión del comportamiento, sentimientos y métodos de pensar del paciente. La psicología humanista tiene como principal característica considerar al ser humano como un todo, sabiendo que existen múltiples factores que intervienen en la salud mental, en su crecimiento personal y en su autorrealización.
Entre ellas convergen e interrelacionan aspectos como las emociones, el cuerpo, los sentimientos, la conducta, los pensamientos, etc. Es una herramienta útil para el crecimiento y para mejorar las relaciones familiares. Los terapeutas humanistas de la época consideraban firmemente que las personas están intrínsecamente motivadas para alcanzar y avanzar hacia sus propias metas, lograr sanación, sabiduría o llegar a esa cumbre personal a la que cada uno aspira. Las raíces de la psicología humanista se encuentran a su vez dentro de la corriente filosófica del existencialismo europeo. Es un enfoque liderado por grandes hombres relevantes como Jean-Paul Sartre, quien dijo que el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Jean-Jacques dice que el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. Erich Fromm dice: si soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces ¿quién soy? Y Viktor Frankl dice: el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Estos autores consideran al individuo como un ser responsable de su vida y de sus actos, capaz de encontrar su propio camino hacia la libertad y capaz de resolver sus propios problemas sin la necesidad de reconocer la existencia de un Dios. Esta es toda mi información. Gracias por su atención. Los dejo con la siguiente estudiante. Buenas tardes, mi nombre es Becky Telles y vengo a hablar sobre el principal representante del humanismo, Erasmo de Róterdam. A Erasmo le considerábamos humanista desde el Renacimiento porque creía en la vida intelectual, pensaba que la virtud podía instalarse en este mundo, estimaba la tolerancia tan virtuosa como fanática. La certeza radical proponía la meditación como propia de las buenas personas y por último, estaba seguro de que los hombres que se familiarizaban con las obras de los autores clásicos podían ser más felices y más justos en su propia época. Fue un defensor de la libertad, una de las más hermosas definiciones de la libertad humana. Defendió además con permanencia, callada y tenaz su propia libertad personal, tanto intelectual como moral, lo que le trajo problemas graves con la Iglesia. Pretendía crear una filosofía cristiana desde la razón, que abarcaba una ética, una lógica, una metafísica, al tiempo de que propugnaba una profunda reforma del clero y una renovación de la Iglesia sobre la base de la práctica de las virtudes humanas. Fue un defensor también de la Europa del Sur, proclamando frente a los siglos oscuros pasados su fe en la humanidad, en el sentido de que su significado, meta y futuro estaría en vivir menos de lo partidario y más de lo comunitario para llegar a ser más humana. Europa era para él una idea moral, una demanda espiritual que debería estar exenta de los egoísmos, siendo el primero en promover en Estados Unidos de Europa, bajo el signo de la civilización y la cultura común, una de la cultura universal modélica por su creatividad. Defendió además lo que llamaríamos la excelencia. Para él habían dos niveles de personas, el inferior y el superior. Abajo la masa bruta, presa de sus pasiones, arriba los territorios de los cultos perspicaces y civilizados. La misión consistía en atraer el nivel superior, el nivel número de gente desde el nivel inferior. Desde arriba, en vez de entenderlo, aprender de él. No quiso nunca estar en el primer plano, quería preservar en él su libertad interior, actuar a la sombra del poder, no asumir ninguna responsabilidad. Decía: mejor secretario de un obispo durante este tiempo que no siempre un obispo para siempre. Según sus biógrafos, amaba los libros más que las mujeres y cuando las interpretaba hacían sus primeras andaduras. Presenciar el nacimiento de libros impresos eran los momentos más felices de su vida. Compañeros, profesora, mi nombre es Tatiana Sánchez. Hoy vengo a hablarles un poco sobre el enfoque humanista. Esto es una rama de la psicología que fue fundada por Abraham Maslow en los años 60. Abraham Maslow se basaba en la creencia de que el ser humano debe ser considerado y aceptado como su ser en todo sentido. Que aunque habían circunstancias que afectaran a la mente, como a la parte
socioemocional, a la parte de los pensamientos, de los comportamientos. Él decía que el ser era único, era libre y que no teníamos que entrar a estigmatizarlo ni a cambiarlo. En los principios humanistas se basaba en una serie de principios que no comparten pues, los enfoques con otras teorías psicológicas. La psicología humanista es eso, es considerada como el ser de la persona libre y feliz. Aunque nos afecten muchas cosas a la parte mental, el humanismo se centra más que todo en eso, en el individuo, y lo define pues con una serie de principios. Unos principios que nos hacen ver que todos tenemos diferentes formas de pensar, de expresarnos, y Maslow lo que decía era con esta teoría eso, que el ser humano era bueno por naturaleza, por lo que se debía proteger la integridad y las relaciones sociales. El ser humano es una persona libre y se debe respetar sus libertades. Si el ser humano es bueno por naturaleza, la libertad de sus acciones se define mucho mejor. Él también decía que una persona o un profesional en psicología que maneje esta teoría no usa como un diagnóstico médico como normalmente lo hace, sino que lo que hace este profesional es ayudar a sacar como los miedos, como esos traumas que tenemos, porque digo tenemos porque me imagino que todos en algún momento nos hemos sentido así. Entonces lo que él decía con esta teoría era básicamente eso, que en vez de que nos medicaran, era la persona, era tratar de sacar todos estos miedos que tenía, escucharlo, cómo había sido su pasado, o qué motivaba para que esta persona se comportara de cierta forma. Espero les haya quedado un poco claro. Muchas gracias.